En una pequeña aldea de Galilea llamada Nazaret, vivía una joven llamada María. Era humilde, piadosa y conocida por su pureza de corazón. Su vida transcurría con sencillez, pero cada paso que daba llevaba consigo un profundo sentido de devoción. María, a pesar de su corta edad, había aprendido a ver la grandeza de Dios en las cosas más simples. El canto de los pájaros al amanecer, la brisa suave que acariciaba los campos y el calor familiar que la rodeaba. Estaba comprometida con un carpintero llamado José, un hombre justo, descendiente del linaje del rey David. José era conocido por su integridad y su habilidad con la madera, pero lo más valioso que poseía era su corazón noble y fiel a Dios. Aunque sus vidas eran modestas, María y José compartían una visión: el deseo de servir a Dios de la mejor manera posible, en lo cotidiano y en lo extraordinario. El pueblo de Israel vivía en una época de incertidumbre, dominado por el poder de Roma, y su gente esperaba con ansias la llegada del Mesías prometido, aquel que traía la esperanza de liberación y restauración. Nadie en Nazaret habría imaginado que una joven como María, tan común a los ojos del mundo, sería elegida para una misión que cambiaría el curso de la historia de la humanidad. María despertaba temprano, antes de que el sol cubriera por completo los campos con su luz dorada. El día comenzaba con sus labores: recoger agua del pozo, ayudar a su madre en las tareas del hogar, amasar el pan y preparar la comida. Su vida era simple, pero estaba llena de pequeños rituales que María realizaba con dedicación y gratitud. Lo que más llenaba el corazón de María era el tiempo que dedicaba a orar. En los momentos de silencio, buscaba un rincón donde pudiera hablar con Dios sin distracciones. Cada palabra que pronunciaba reflejaba una fe inquebrantable. María no pedía grandes cosas, ni riquezas ni honores. Su único deseo era cumplir con la voluntad de Dios, serle fiel en lo más profundo de su corazón. Aunque comprometida con José, su corazón estaba lleno de paciencia y tranquilidad. A menudo, mientras realizaba sus tareas diarias, María meditaba en las antiguas palabras de los profetas que hablaban del Salvador que habría de venir. Se preguntaba cómo y cuándo sería ese día, aunque nunca había imaginado que ella podría estar involucrada en ese gran plan divino. Una tarde, mientras María se encontraba sola en su hogar, el aire se llenó de un resplandor inexplicable. Una luz cegadora envolvió la habitación, y de repente, allí estaba él, un ser majestuoso, diferente a cualquier otro que María hubiera visto. Era Gabriel, el mensajero celestial, cuya presencia era imponente, llena de poder y paz al mismo tiempo. María sintió temor, pero también una extraña sensación de calma la invadía. El ángel habló con una voz clara y dulce, que parecía acariciar el alma. «Salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres». María quedó desconcertada. Se preguntaba cuál podría ser el significado de tales palabras. Ella, una joven común y corriente, de un pueblito perdido en Galilea, ¿cómo podía ser favorecida por Dios de una manera tan especial? Gabriel, percibiendo su confusión, continuó: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Él será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». María estaba asombrada. La sorpresa y el temor se mezclaban con una profunda sensación de paz, y aunque no entendía del todo lo que estaba sucediendo, encontró el valor para hacer una pregunta: «¿Cómo será esto? Pues no conozco varón». El ángel respondió con serenidad, como si sus palabras fueran la respuesta más natural del mundo: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elisabet, en su vejez, también ha concebido un hijo, y este es el 6º mes para ella, a quien llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios». María escuchaba, y aunque su corazón latía con fuerza, sintió una fe creciente dentro de ella. Entendió que los caminos de Dios no son como los de los hombres, y que, aunque lo que estaba escuchando sonara imposible, el poder del Altísimo haría que todo sucediera según su voluntad. Y así, con humildad y obediencia, respondió: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». El ángel sonrió, y en ese instante, el destino del mundo comenzó a cambiar. El mensaje celestial había sido entregado y aceptado,
y María fue envuelta por una paz que sobrepasaba todo entendimiento, mientras el resplandor del ángel se desvanecía lentamente. Tras la partida del ángel, María se quedó sola en la habitación, pero ya no era la misma. Sentía que algo extraordinario había sucedido, algo que había transformado su vida para siempre, aunque sabía que su camino no sería fácil y que probablemente tendría que enfrentarse a muchas preguntas y dudas. Confió en la promesa de Dios y en el plan que Él tenía para su vida. Pronto decidió ir a visitar a su parienta Elizabeth, tal como el ángel había mencionado. Este viaje le tomaría varios días, pero María sentía la necesidad de ver con sus propios ojos ese otro milagro que también había sido anunciado. Llegó a la casa de Zacarías y Elizabeth, y cuando ésta la vio llegar, el bebé en su vientre saltó de gozo. Elizabeth, llena del Espíritu Santo, proclamó: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu saludo a mis oídos, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor». María, llena de gratitud y gozo, entonó un cántico que sería recordado por generaciones. Con su voz temblorosa al principio, pero llena de convicción, comenzó a alabar al Señor. «Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen». Las palabras de María eran un reflejo de su corazón humilde, de su profundo agradecimiento y de su completa confianza en Dios. No solo alababa la obra de Dios en su vida, sino también su fidelidad hacia el pueblo de Israel. Reconocía que, aunque ella era pequeña e insignificante, Dios había elegido usarla para manifestar su gloria. La vida de María cambió para siempre. Durante los meses que siguieron, llevó en su vientre al Salvador del mundo. Aunque no faltaron los comentarios y miradas curiosas en su pueblo, ella siempre se refugió en la certeza de que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Su confianza plena en el plan divino la sostuvo en medio de las dudas y los temores. José también tuvo que enfrentar su propio dilema cuando se enteró del embarazo de María. Pensó en dejarla en secreto para no exponerla a la deshonra pública, pero un ángel del Señor se le apareció en sueños y le reveló la verdad. Le dijo que el niño que María llevaba era concebido por el Espíritu Santo y que él debía tomarla como su esposa. José, al igual que María, mostró una obediencia absoluta y aceptó con fe su papel en el plan de Dios. Los meses pasaron y el día del nacimiento se acercaba. Un decreto del emperador romano obligó a María y José a viajar a Belén para empadronarse. Fue un viaje largo y difícil, especialmente para María, quien estaba a punto de dar a luz. Cuando finalmente llegaron a Belén, no encontraron lugar donde hospedarse y terminó dando a luz en un humilde establo, entre animales, donde colocó al niño en un pesebre. Ese niño, Jesús, sería la luz del mundo, el cumplimiento de las promesas divinas, el Salvador que traería esperanza y redención a toda la humanidad. Y María, con su corazón lleno de amor, miraba a su Hijo, el Hijo del Altísimo, sabiendo que, aunque no comprendía todos los detalles, Dios tenía un propósito perfecto para él. El nacimiento de Jesús no solo fue un evento milagroso, sino también el cumplimiento de las esperanzas de muchas generaciones. Los pastores que vigilaban sus rebaños en las colinas cercanas fueron los primeros en recibir la noticia del nacimiento del Salvador, cuando un ángel del Señor se les apareció en medio de la noche, anunciando la llegada del Mesías. Los pastores, llenos de asombro y alegría, corrieron hacia el establo para ver al niño y contar lo que habían oído. Sus palabras resonaron en toda la región, y todos los que las escucharon quedaron maravillados. María guardaba todas estas cosas en su corazón, reflexionando sobre el profundo significado de lo que estaba viviendo. Sabía que ese pequeño, tan indefenso en su cuna improvisada, era el Salvador del mundo, y que un día, en su momento, cumpliría la misión para la cual había venido al mundo. A pesar de la pobreza del lugar y de las circunstancias humildes, María sentía una alegría y una paz inigualables. Ella no necesitaba más pruebas de que Dios estaba con ellos. Con el paso del tiempo,
La vida de María y José se llenó de más sorpresas y desafíos. La visita de los sabios de Oriente, que llegaron siguiendo una estrella, fue otro recordatorio del propósito extraordinario de Jesús. Los regalos que trajeron, oro, incienso y mirra, no solo eran ofrendas valiosas, sino símbolos de la naturaleza real y divina del niño. La historia de la Anunciación nos enseña que Dios elige a los humildes y a los fieles para llevar a cabo sus planes más grandes. No importa cuán insignificantes nos sintamos, Dios puede usarnos de maneras que jamás imaginamos. En momentos de incertidumbre, cuando no comprendemos lo que está sucediendo, la clave es confiar en Él y decir: hágase en mí según tu palabra. No importa cuáles sean nuestros temores o limitaciones, la fe en Dios nos da la fuerza para avanzar y ser instrumentos de su amor y gracia. Al igual que María, podemos aceptar el llamado de Dios con humildad, sabiendo que Él nos guiará en cada paso del camino. El ejemplo de María nos inspira a vivir con una entrega total, confiando en que, a pesar de nuestras propias debilidades, Dios puede hacer grandes cosas a través de nosotros. La obediencia y la fe nos permiten participar en su plan eterno, trayendo luz y esperanza al mundo, tal como lo hizo el nacimiento de Jesús. Bienvenidos a Historias Sagradas, el canal donde las grandes historias de la Biblia cobran vida. Aquí encontrarás relatos épicos, llenos de fe, desafíos y enseñanzas eternas que han inspirado a generaciones a lo largo de la historia. Hoy te invito a sumergirte en una de las narraciones más emocionantes y profundas de las Escrituras. Así que, ponte cómodo, abre tu corazón y acompáñame hasta el final de este viaje, porque lo que estás a punto de escuchar es una historia que sin duda te transformará. En el tranquilo y pequeño pueblo de Nazaret, una joven llamada María vivía una vida tan sencilla como devota. En medio de las colinas de Galilea, rodeada de familias campesinas y artesanos, María pasaba sus días entre las labores del hogar y la profunda tradición espiritual de su pueblo. Hija de una familia humilde pero piadosa, desde niña había sido instruida en la ley de Moisés y las promesas que Dios había hecho a Israel. Nadie en su entorno, ni siquiera ella, podía imaginar que esta joven estaba destinada a cambiar el curso de la historia. Era una chica común, pero su fe y su corazón la preparaban para lo extraordinario. José, su prometido, era un carpintero honesto y justo, un hombre trabajador que compartía los mismos valores que María. Aún no vivían juntos, pero su matrimonio ya estaba acordado según las costumbres de su tiempo. María, mientras tanto, esperaba con ilusión el día en que formarían una familia. Imaginaba un futuro común, un hogar sencillo y lleno de amor, rodeada de los vecinos y familiares con quienes había crecido. Sus días eran predecibles, ocupada con las tareas diarias, cocinando, tejiendo y preparando todo lo necesario para cuando se convirtiera en esposa. A pesar de la rutina que llenaba sus días, María siempre encontraba tiempo para dedicarlo a Dios. En su corazón habitaba una fe tan firme como las antiguas promesas que Israel había recibido. Su vida espiritual no era algo ruidoso ni ostentoso. Más bien, estaba tejida en la quietud de sus oraciones diarias, en su devoción durante las festividades sagradas y en su humildad ante las pequeñas dificultades cotidianas. María confiaba plenamente en el Dios que había guiado a su pueblo a través de siglos de prueba y esperanza. Esta confianza, tan silenciosa como profunda, era lo que realmente definía su vida. Lo que hacía única a María no era su origen ni sus circunstancias, sino su disposición a decir sí. Era joven, quizás con sueños pequeños como todas las chicas de su edad, pero su corazón estaba completamente entregado a Dios. Lo que podía parecer una vida sencilla en un pueblo insignificante, era en realidad el escenario perfecto para que Dios obrara. Cada tarea cotidiana, cada oración silenciosa, preparaba su alma para el momento en que lo divino intervendría de manera poderosa en su vida. Sin saberlo, María se encontraba en la cúspide de un cambio asombroso. Su humilde existencia en Nazaret, lejos de la grandeza de los palacios y templos, era el terreno fértil en el que Dios estaba a punto de sembrar la semilla de la redención. Todo lo que había vivido hasta ese momento, su familia, su desposorio con José, su devoción religiosa, la estaba preparando para recibir la mayor bendición jamás imaginada: convertirse en la madre del Salvador. La vida cotidiana de María en Nazaret
seguía el ritmo constante de un pueblo pequeño. Al amanecer, el canto de los gallos marcaba el inicio de la jornada, y María se levantaba temprano para comenzar sus labores. Su día se llenaba con tareas sencillas pero esenciales: moler el grano para hacer el pan, llevar agua desde el pozo y ayudar a preparar las comidas. Aunque eran actividades ordinarias, María las realizaba con el cuidado y la dedicación de quien encuentra en los pequeños actos de cada día una manera de servir a los demás y, en su corazón, de servir a Dios. La rutina de María estaba inmersa en la devoción religiosa que formaba parte de cada aspecto de la vida judía. Ella recitaba las oraciones diarias, que repetían las promesas y alabanzas a Yahvé, el Dios de Israel. En su hogar, las escrituras eran reverenciadas, y las historias de los patriarcas y profetas se compartían como un recordatorio constante de la fidelidad de Dios. María, como cualquier mujer de su tiempo, observaba las leyes del Shabbat, dedicando un día a la semana para el descanso sagrado, donde la familia se reunía en oración y reflexión, celebrando la bondad de Dios. Como futura esposa de José, María también se preparaba para el rol que tendría en su nuevo hogar. En su mente, imaginaba cómo sería la vida junto a él, cuidando de su casa, criando a sus hijos y siguiendo las tradiciones que habían guiado a su pueblo desde tiempos inmemoriales. El futuro parecía claro y tranquilo. María seguramente pensaba que su vida sería como la de las otras mujeres de Nazaret, una existencia sencilla pero honrada, llena de pequeños momentos de gozo y esperanza. Ella esperaba lo común, sin saber que lo extraordinario estaba por llegar. Cada paso que daba en su día a día, aunque predecible, estaba enraizado en la fe. María no se inquietaba por lo que podría traer el mañana, confiando en que Dios tenía el control. Su devoción no era solamente un deber religioso, sino una expresión natural de su vida. Incluso cuando se enfrentaba a las pequeñas dificultades de la vida cotidiana, como la fatiga de las largas jornadas o las preocupaciones del futuro, ella las soportaba con una paz interior que provenía de su relación con Dios. Para María, la fe no era algo que se añadía a su vida, sino el eje en torno al cual giraba todo. Pero, aunque su vida parecía normal, Dios ya estaba obrando en lo secreto. Los días de María, llenos de simplicidad, estaban construyendo en ella un carácter fuerte y un corazón dispuesto a lo que fuera que el Señor le pidiera. Sin saberlo, su fidelidad en lo pequeño estaba preparándola para un llamado mucho más grande. María, fiel en sus labores diarias, en sus oraciones y en su vida de comunidad, estaba a punto de ver cómo el plan divino transformaría todo lo que había imaginado sobre su futuro. Un día, mientras María estaba inmersa en su rutina habitual, sucedió lo inesperado. La luz del atardecer bañaba las calles de Nazaret, y quizás María se encontraba sola, en silencio, cuando un ser celestial se le apareció. El arcángel Gabriel se presentó ante ella con una reverencia divina que cambió por completo la atmósfera de ese momento ordinario. El ángel, resplandeciente de gloria, la saludó con una frase que resonaría en la eternidad: «Salve, muy favorecida, el Señor está contigo». María, sobresaltada por estas palabras, sintió una mezcla de asombro y temor. María no sabía lo que estaba sucediendo. Nunca antes había sido llamada favorecida, y mucho menos por un mensajero celestial. Sus pensamientos se agolpaban, intentando comprender el significado de aquellas palabras. ¿Qué podría significar que el Señor estuviera con ella de manera tan especial? Gabriel, al ver su inquietud, le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios». En ese momento, las palabras del ángel comenzaron a desplegar ante María una verdad que la dejó sin aliento. Ella había sido elegida por Dios para una misión que cambiaría la historia del mundo. «Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús», continuó el ángel. «Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Estas palabras, que parecían imposibles, colocaban a María en el centro de la promesa mesiánica que su pueblo había esperado por siglos. El Salvador del mundo iba a nacer de ella. A pesar de la inmensa carga de esta revelación, María, llena de humildad, hizo una única pregunta: «¿Cómo será esto, puesto que soy virgen?». El ángel le explicó que el Espíritu Santo vendría sobre ella, y el poder del Altísimo la cubriría con su sombra. El niño que nacería de ella no sería solo un hombre más,
sería el Hijo de Dios. Para confirmar la veracidad de sus palabras, Gabriel le habló de su pariente Elisabet, quien, a pesar de su vejez y esterilidad, también esperaba un hijo. Porque nada hay imposible para Dios, añadió Gabriel, reafirmando la certeza del poder divino. Este mensaje divino dejó claro que lo que estaba por suceder era algo que trascendía las leyes naturales. Dios estaba interviniendo directamente en la historia humana. En ese momento decisivo, María, joven y humilde, respondió con una fe inquebrantable: «He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra». Sin dudar ni poner condiciones, aceptó el llamado más grande que una mujer podría recibir: ser la madre del Mesías, el Salvador prometido. Aquella tarde, el curso de su vida cambió para siempre. Lo extraordinario había irrumpido en lo ordinario, y María, con valentía y humildad, abrió su corazón al plan de Dios, sin saber todavía todas las consecuencias que esto traería a su vida. Tras la visita del ángel, la vida de María dio un vuelco. Aunque aún procesaba lo increíble de la revelación, su fe la sostuvo. A partir de ese momento, cargaba en su vientre al Hijo de Dios, el Mesías que su pueblo había esperado durante generaciones. Sin embargo, aunque María sabía que Dios estaba con ella, los desafíos comenzaron a manifestarse casi de inmediato. Uno de los primeros fue enfrentar a José, su prometido. En aquella época, un embarazo antes del matrimonio podía traer vergüenza y severas consecuencias, incluso la muerte. María no tenía control sobre lo que otros pensarían, pero confiaba en que Dios proveería una solución. José, al enterarse de que María estaba embarazada, sintió una mezcla de confusión, tristeza y duda. No comprendía lo que había sucedido, pero, siendo un hombre justo, no quiso exponerla al escarnio público. Decidió dejarla en secreto, evitando una posible condena. Pero antes de que pudiera hacerlo, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le reveló la verdad. «José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es». José, al despertar, obedeció la voz de Dios y tomó a María como su esposa, aceptando su rol en el plan divino con humildad y valentía. Con José a su lado, María encontró alivio y apoyo en medio de las circunstancias extraordinarias que estaba viviendo. Sin embargo, la vida de María continuaba siendo profundamente humana, y sabía que aún debía cumplir con los roles cotidianos de una mujer en su cultura, mientras su vientre comenzaba a crecer. La noticia de su embarazo, aunque celestial en su origen, no era entendida por la gente de su entorno, lo que sin duda generaba miradas y murmullos. Pero María, manteniendo su carácter sereno y su fe inquebrantable, enfrentaba cada día sabiendo que Dios había prometido estar con ella. Decidida a buscar apoyo y comprensión, María viajó a las montañas de Judea para visitar a su pariente Elisabet, quien, como le había dicho el ángel, también estaba embarazada de manera milagrosa. Al llegar a casa de Elisabet, algo extraordinario sucedió. Aconteció que cuando Elisabet oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo. Elisabet, reconociendo lo sagrado de la misión de María, exclamó: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre». María, emocionada y llena de gratitud, respondió con una alabanza que hoy conocemos como el Magnificat. En él, proclamaba la grandeza de Dios, quien había hecho maravillas con una sierva humilde como ella. Este encuentro con Elisabet no solo fortaleció a María, sino que también la preparó emocional y espiritualmente para los desafíos que vendrían. Ahora, sabiendo que no estaba sola, María regresó a Nazaret con una mayor certeza de que Dios había trazado su camino. Con su fe como su mayor fortaleza, ella avanzaba, no con temor, sino con la convicción de que lo imposible había comenzado a hacerse realidad a través de su sí. El embarazo de María avanzaba, y conforme se acercaba el tiempo del nacimiento, llegó un nuevo desafío. El emperador César Augusto decretó un censo en todo el Imperio Romano, lo que obligaba a José a viajar hasta Belén, su ciudad de origen, para inscribirse junto con María. Aunque María estaba en los últimos días de su embarazo, no había alternativa. Debían emprender el largo y agotador viaje desde Nazaret hasta Belén. La travesía fue difícil, con caminos accidentados y días de caminata bajo el sol. Sin embargo, María, sostenida por su fe y la compañía de José, se mantuvo firme. Al llegar a Belén,
La ciudad estaba abarrotada de personas que, como ellos, habían venido por el censo. No había lugar en ninguna posada, y María comenzó a sentir las contracciones del parto. No había una cama cómoda, ni una habitación privada disponible. Finalmente, encontraron refugio en un establo, un lugar sencillo y humilde entre los animales. Allí, en medio de las pajas y el olor de la establía, María dio a luz a su hijo. El Salvador del mundo, el Hijo de Dios, nació en el lugar más humilde imaginable. Lo envolvieron en pañales y lo acostaron en un pesebre. El nacimiento de Jesús, aunque ocurrió en silencio y lejos del bullicio de la ciudad, no pasó desapercibido para el cielo. Un coro de ángeles se apareció a unos pastores que estaban cuidando sus rebaños en las colinas cercanas, anunciando que el Salvador había nacido en Belén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los pastores, maravillados por lo que habían visto y escuchado, corrieron hacia el lugar donde María y José estaban con el recién nacido y lo adoraron. Aquellos humildes pastores fueron los primeros en ver al Rey de Reyes, pero no fueron los únicos. Poco tiempo después, llegaron unos sabios de Oriente guiados por una estrella. Habían viajado grandes distancias porque sabían que el nacimiento de este niño tenía un significado cósmico. Cuando finalmente llegaron a la casa donde se encontraba María con su hijo, cayeron de rodillas y le ofrecieron oro, incienso y mirra, regalos dignos de un rey. María, aún impresionada por todo lo que estaba ocurriendo, guardaba cada palabra y cada gesto en su corazón, reflexionando sobre el misterio que envolvía la vida de su hijo. María sabía que algo grandioso había comenzado. No comprendía del todo cómo sería el futuro, pero confiaba en que Dios estaba cumpliendo sus promesas. Su hijo, Jesús, ya había atraído la atención de pastores y reyes, y aunque había nacido en la pobreza de un pesebre, su destino era mucho mayor de lo que cualquiera de ellos podía imaginar. Después del asombroso nacimiento de Jesús en Belén, la vida de María comenzó a transformarse de maneras que ella jamás había anticipado. Aunque había sido testigo de milagros y encuentros con pastores y sabios, no dejó de lado su papel como madre. Cuidaba de su hijo como cualquier otra madre, preocupándose por sus necesidades, protegiéndolo y amándolo. Sin embargo, en lo profundo de su corazón, María sabía que Jesús no era un niño común. Cada día con él era una mezcla de ternura maternal y reverencia por el gran misterio que albergaba su hijo. A pesar de los momentos de paz, las dificultades no tardaron en aparecer nuevamente. Poco después del nacimiento de Jesús, José fue advertido en sueños de que el rey Herodes planeaba matar al niño. Sin pensarlo, tomó a María y a Jesús y huyeron hacia Egipto en medio de la noche. María, una joven madre, dejó atrás todo lo que conocía y viajó hacia una tierra extranjera, con el único propósito de proteger a su hijo. El viaje fue duro, pero nuevamente la fe la sostuvo. Sabía que Dios los guiaba, y en cada paso veía la mano divina protegiendo a su familia. Pasaron un tiempo como exiliados en Egipto, pero cuando Herodes murió, un ángel les dijo que era seguro regresar. Así, José, María y Jesús volvieron a Nazaret, donde el niño creció rodeado del amor de sus padres y la tranquilidad de una vida humilde. Jesús, aunque era el Hijo de Dios, experimentó una infancia común, jugando con los niños del pueblo y aprendiendo el oficio de carpintero de su padre José. Durante esos años, María observaba cómo su hijo crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. El siguiente granito en la vida de María llegó cuando Jesús tenía 12 años. Durante una peregrinación a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, Jesús se quedó en el templo sin que sus padres lo supieran. María y José, angustiados, lo buscaron durante 3 días hasta encontrarlo entre los maestros, discutiendo las Escrituras con una sabiduría sorprendente. Al reprocharle por haberlos preocupado, Jesús respondió: ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Estas palabras dejaron a María profundamente reflexionando, pues, aunque conocía el destino divino de su hijo, cada vez se hacía más evidente que Jesús no solo era su hijo, sino el Hijo de Dios, con una misión más allá de su comprensión. Durante el ministerio de Jesús, María mantuvo una presencia constante y silenciosa, apoyando a su hijo mientras predicaba el reino de Dios. Aunque su papel no era central en la enseñanza pública de Jesús, ella lo acompañaba en algunos momentos cruciales,
como las bodas de Caná, donde María pidió a Jesús que ayudara a los anfitriones cuando se quedaron sin vino, lo que resultó en su primer milagro. A lo largo de su misión, María observaba cómo su hijo atraía multitudes y enfrentaba la oposición de los líderes religiosos. Aunque seguramente sentía preocupación por los peligros que Jesús enfrentaba, su fe inquebrantable la sostenía. María estuvo presente al pie de la cruz, donde vio a su hijo sufrir y morir por la salvación del mundo. Una escena de dolor indescriptible para una madre, pero también de profunda confianza en el plan divino. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, María vivió un tiempo de profundo recogimiento, acompañada por los apóstoles y discípulos de su hijo. En aquellos días, Jerusalén seguía siendo el epicentro de la fe naciente, y María, como Madre del Salvador, era una figura respetada y querida por la primera comunidad cristiana. Los seguidores de Jesús veían en ella no solo a la Madre del Mesías, sino también a un ejemplo de fe y fidelidad inquebrantable. María vivió esos días recordando cada momento de la vida de su hijo, desde su infancia en Nazaret hasta su sacrificio en la cruz. Aunque no se mencionan muchos detalles sobre su vida después de la resurrección de Jesús en los Evangelios, la tradición cuenta que María permaneció junto al apóstol Juan, a quien Jesús, antes de morir, le había encomendado su cuidado. Se dice que Juan la acogió como a su propia madre, y juntos, según algunos relatos, se trasladaron a Éfeso, una ciudad lejana en el Imperio Romano. Allí, en la calma de una tierra extraña, María encontró consuelo mientras veía crecer la iglesia que su hijo había comenzado. Conforme pasaban los años, María vivió en la paz de aquellos que saben que han cumplido con su misión. En su corazón seguía guardando cada recuerdo de Jesús, como había hecho desde su nacimiento. La joven que había recibido la visita del ángel en Nazaret, ahora era una mujer madura que entendía los caminos de Dios con mayor claridad. La sencillez que siempre la había caracterizado permanecía en ella, aunque a su alrededor crecían los rumores sobre su hijo y la esperanza que había sembrado entre los creyentes. Se cuenta que María vivió hasta una edad avanzada. Algunas tradiciones narran que sus últimos días fueron tranquilos, rodeada del cariño de aquellos que la veían no solo como la madre de Jesús, sino como una guía espiritual. Su partida de este mundo, en algún momento alrededor de los 60 o 70 años, no fue con grandes alardes ni ceremonias. Se fue en paz, tal como había vivido, confiando en Dios hasta el final. Su cuerpo fue enterrado con reverencia, y aunque los años borraron los detalles, lo que no se borró fue su legado. Para aquellos que conocieron a María, y para las generaciones que vinieron después, ella fue un testimonio vivo de la fe. La mujer que había vivido en humildad y obediencia, fue recordada como una madre amorosa, no solo para Jesús, sino para todos los que buscaban seguir los pasos de su hijo. La historia de María nos invita a reflexionar sobre el poder de la fe y la humildad. Su vida fue un testimonio de cómo Dios puede obrar de manera sorprendente a través de quienes confían plenamente en Él. A pesar de no comprender siempre el plan divino, María se mantuvo firme en su fe, desde la concepción milagrosa hasta los momentos más dolorosos al pie de la cruz. Su ejemplo nos enseña que, aunque enfrentemos pruebas y dificultades, confiar en Dios y aceptar su voluntad siempre nos llevará a cumplir un propósito más grande. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida de María. Te invitamos a darle me gusta a este video si te ha inspirado y a suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras historias llenas de fe y significado. Queremos seguir compartiendo contigo más relatos que tocan el corazón y nos acercan a las enseñanzas de la Biblia. No olvides dejar un comentario con tus reflexiones sobre la vida de María o cualquier tema que te gustaría que abordáramos en el futuro, porque nos encanta leerlos. Y también asegúrate de estar atento a nuestros próximos videos, donde seguiremos explorando las historias sagradas que transforman vidas. Hasta la próxima. Bendiciones.